Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes hacen posible cada programa con su aportación económica. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web mundoobreradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, en el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Nos saludamos los que conducimos este programa, la compañera Magdalena Martínez Bode, José María Alfaya, servidora, y nuestro director, Ginés Fernández. El mundo vive el golpe de Estado en Bolivia ante el asombro y la perplejidad de una parte de la comunidad internacional y la complacencia de los secuaces del imperialismo que históricamente han actuado en Latinoamérica en defensa de los intereses económicos de las élites del mundo. Este es otro golpe cruento de corte fascista, racista y ultracatólico que ha contado con la colaboración de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En este programa vamos a intentar dar un poco más de luz al levantamiento cívico-militar que vive Bolivia. Para ello contamos con la participación de Alejandro Pedregal, cineasta, sociólogo y escritor, con Sergio Ramos, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, y Manu Pineda, eurodiputado y responsable de Política Internacional del Partido Comunista de España. Esta mañana me he levantado. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Sobre la situación actual en Bolivia, que se está produciendo un golpe de Estado cruento, tenemos al habla a Sergio Ramos, que es licenciado en Derecho y profesor de Ciencias Políticas y que en estos días está en Perú y que los días previos al golpe de Estado ha estado en Bolivia. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, tú que estuviste por allí, ¿cómo estaba la situación política en Bolivia en el pregolpe? Sí, yo llegué 4 días antes de las elecciones y ya se constataba que la oposición no iba a aceptar los resultados de las elecciones, pasara lo que pasara. Todas las encuestas daban un resultado muy reñido, no cuestionaban la victoria del MAS de Evo, pero sí que la victoria fue suficiente para ganar en primera vuelta, eso es lo que se decidió en las elecciones,
y la oposición ya anunciaba días previos que no iba a aceptar ese resultado. Justo el día de las elecciones, el día siguiente, la oposición empieza a movilizarse, a hacer cortes de carreteras por todo el país, sobre todo en las grandes ciudades. Era además la población con más poder adquisitivo y prácticamente bloquearon durante 10-15 días las ciudades. Por ejemplo, en La Paz, donde estaba, era prácticamente imposible moverse, a no ser que fuese el teleférico, ya que había cortes de carretera permitidos por la policía por toda la ciudad. A pesar de eso, la incomodidad que eso suponía, e incluso en algunas ciudades como Potosí había incluso problemas de abastecimiento, con los días después de las elecciones y la gran movilización de los mineros, de las fuerzas sociales en apoyo a Evo, parecía que la cuestión se estaba calmando, y justo en ese momento se dio la rebelión de la policía y el golpe de Estado apoyado por el ejército. Bien, en esa situación ya nos has contado cómo se vivieron los momentos previos, pero desde tu punto de vista que has estado allí, hay actores internos implicados y actores externos implicados. ¿Nos puedes clarificar, informar de qué papel juega cada uno y quiénes son? Hay un papel interno, que es obviamente la oposición boliviana, una oposición, y esto es muy importante, sumamente racista. Los que se movilizaron, sobre todo en La Paz, eran las clases medias altas del sur de la ciudad, las clases ricas, con poder adquisitivo. Y si bien el racismo ha estado toda la historia de Bolivia presente, se había disminuido en el mandato de Evo Morales, que ahora ha empezado a dilucidar. Es más, era muy evidente cómo en las calles ya se empezaba a maltratar, a mirar mal a todo el que fuese claramente indígena. Pero esta fuerza opositora boliviana tiene realmente poca capacidad de movilización si no hubiera sido por los apoyos externos. Y ahí hay un elemento que creo que tenemos que reflexionar en toda la izquierda, que es el papel de la OEA. Es decir, después de las acusaciones de fraude por parte de la oposición, Evo Morales y el gobierno lo supeditan todo a un escrutinio de aprobación por parte de la OEA. Obviamente la OEA, como organización imperialista, lo que hace es fomentar el golpe de Estado y ayudar a la oposición. ¿Por qué no hemos sido capaces de construir asociaciones internacionales potentes, como en su momento era el ALBA, para esta cuestión? La batalla internacional por las asociaciones internacionales la ganó la derecha, y que la OEA sea prácticamente un único referente es parte del problema. Yo creo que como izquierda tenemos que reflexionar cómo generamos instituciones internacionales que puedan actuar en procesos como este. Y después, detrás de todo esto, obviamente también se le escapa que está Estados Unidos y en menor medida el vecino Brasil. De hecho, ya hay pruebas de que Estados Unidos ha financiado, ha pagado a militares que todos los impulsores del golpe de Estado. Y desde la cercanía que tú tienes ahora mismo en encontrarte en un país vecino de Bolivia, ¿cuál es la situación actual? A nosotros nos queremos resaltar una cifra importante, que son más de 30 muertos, fruto de la represión del ejército y de las fuerzas policiales de Bolivia de las legítimas manifestaciones del pueblo boliviano. ¿Cómo está esa situación? Como decía antes, durante 15 o 20 días la oposición boliviana estuvo cortando calles, impidiendo el paso hasta ambulancias, y sin embargo la policía no hacía nada. Sin embargo, después del golpe de Estado, la policía inició una represión muy dura. Aquí el objetivo es llegar a unas elecciones sin que el MAS, sin que los indígenas, sin que las clases trabajadoras puedan tener referente político. Esto se parece mucho a la situación de Chile con el golpe de Estado Allende. Hace falta la aniquilación de la oposición política para que no vuelva a ganar. Porque si hoy hay elecciones en Bolivia, probablemente si el MAS se presenta, si Evo puede hacer campaña, vuelva a ganar. Entonces por eso han
amenazado a políticos, hoy prácticamente toda la cúpula del MAS está en el exterior, ha detenido, amenazado, incluso asesinado a líderes sociales, a líderes sindicales, han quemado prácticamente todas las instalaciones de las organizaciones sindicales, y ese es un poco el objetivo del ejército y de los militares. Acabar con toda la oposición política antes de convocar unas elecciones que yo tristemente creo que no serán más que un paripé para darle viso de legalidad a un gobierno de derechas que en los próximos años se irá reprimiendo a la gran mayoría de la población boliviana, a los indígenas, que durante la historia de Bolivia han sido reprimidos, excepto en el periodo de Evo Morales. Bueno, pues queremos agradecerte el esfuerzo que haces por estar con nosotros en Rebeldes con Causa de Mundo Obrero Radio, y estaremos en contacto para hablar contigo del acontecer que vaya sucediendo en este cruento golpe de Estado en Bolivia. Claro, mi idea es volver a Bolivia cuando se dé una mínima condición de seguridad, y desde allí pues estoy a vuestra entera colaboración. Pues muchas gracias. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Maite Molina, con sus hijas de Calenda, nos habla de lo que está pasando en Bolivia y de una mujer que protagoniza, muy desgraciadamente, un rol que no es el de las mujeres que luchan por sus derechos, sino las mujeres que luchan contra los derechos del pueblo. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Este programa está dedicado a condenar el golpe de Estado en Bolivia, y desde este espacio vamos a hablar de la situación de las mujeres bolivianas, concretamente porque este golpe, encabezado por una mujer, Yanine Áñez, es una mujer que no las representa ni a ellas ni a ninguna que nos llamemos feministas, sino a su élite económica y política. Una señora que proviene de una región con una estructura social feudal, terrateniente, ganadera, figura periférica de la derecha boliviana, con poca formación y con poco carisma. Una mujer racista, en un país donde lo multiétnico es mayoría, en un país que se hablan 36 lenguas oficiales además del español. Efectivamente, como decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Ser mujer es una construcción social, y no crecer como mujer es garantía de no defender la igualdad. La golpista ha accedido al poder portando una Biblia en mano, sin respetar la soberanía nacional, que reside en el pueblo y que se manifiesta en las urnas, única forma de considerar legítimo a cualquier gobernante. Persiguiendo, golpeando, hiriendo y asesinando al pueblo, y entre las vejaciones, multitud a mujeres. Evo Morales ganó las elecciones, y como siempre, la derecha no acepta la derrota. Y como siempre, Estados Unidos detrás, y vergonzosamente la Unión Europea dando la espalda a un pueblo que está sufriendo la violencia golpista. Admitir como bueno el acceso al poder rompiendo todas las reglas democráticas es una aberración. En un artículo escrito por Álvaro García Linera, llamado El odio al indio, se destaca que lo ocurrido en Bolivia es un odio racial. Odio contra la población indígena, que está siendo masacrada y donde las mujeres son su principal presa, abusando de su vulnerabilidad. Violencia sin fin, humillación sin límites. Todas vimos cómo a Patricia Arce, alcaldesa de la ciudad boliviana de Vinto, la raparon, la llenaron de pintura, la hicieron andar descalza en medio de esas sordas cargadas de bates de béisbol. Vimos también cómo la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, intentó entrar en el Parlamento, pero las fuerzas de seguridad le bloquearon el acceso impidiéndoselo. Una violación escandalosa de la palabra del pueblo, que es quien elige a sus representantes políticos. También hemos visto a la policía cubriendo las calles de gas lacrimógeno, madres llorando sin consuelo a sus hijos asesinados. Este golpe es una carga contra las grandes conquistas del movimiento al socialismo, que invirtió en escuelas públicas, hospitales, aumentó el poder de las mujeres en la representación pública. Y si la mitad de los cargos públicos eran mujeres, el 68% eran indígenas.
Hay el capitalismo predecesor del fascismo, que odia a los pobres, a la Pachamama y a la democracia. Que Evo nacionalizara el gas natural y el agua, convirtiéndolos en derechos humanos fundamentales. Que después llegara el litio y se construyeran fábricas. Hay el capital solo atiende a sus beneficios. Y por eso los golpistas, bajo la llamada a democratizar y pacificar, lo que en realidad hacen es robar los recursos naturales cuyos únicos propietarios son el pueblo. Terminamos recordando a Antonella, una de las mujeres presentes en un evento poco difundido estos días en Bolivia, el Parlamento de Mujeres. Ella destacó la aprobación en el año 2016 de la Ley de Identidad de Género y cuando se enteró que Evo estaba renunciando lloró un mar de lágrimas. Y muchas otras chicas transexuales la llamaron igual, llorando porque sentían que se había ido su protector. ¡Viva Bolivia! ¡Vivan las mujeres en resistencia! ¡Viva la huípala! Y no rotundamente al golpe de Estado en Bolivia. Yo hice una canción que me trajo muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza también, porque estuve 100 días preso en una cárcel por esta canción que se llama Preguntitas sobre Dios. Yo no seré muy creyente. Yo soy un poco como era mi padre. Cuando mi madre decía, mamá me decía, yo soy creyente, mi padre la miraba y decía, yo soy dudante. Bueno, yo también soy un poco dudante. Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor.
y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Alejandro, yo soy José María Alfaya para Mundo Obrero Radio. La primera pregunta que se me ocurre es, siendo tú cineasta, ¿de dónde te viene el haber escrito el reciente artículo que hemos leído sobre las estrategias que se han seguido en Bolivia? Bueno, a ver, yo soy cineasta de formación. Realmente yo me formo en Bellas Artes, o sea, realmente he tocado diversos palos del mundo del arte, pero vamos, donde más he trabajado ha sido en el mundo del cine. Y luego, pues por circunstancias también de mi propia carrera, pues también soy escritor, también he publicado varios libros y tal. Pero quiero decir, siempre he tenido una preocupación, digamos, por el mundo de la investigación y por el mundo de la política, por el mundo de la economía, la sociología, tanto para mi trabajo, digamos, artístico, literario, tal, como porque, bueno, también soy investigador universitario y bueno, trabajo con esos materiales. Pero digamos que siempre he tenido una inclinación o un interés por el tema de la política y en particular por los asuntos de Latinoamérica, porque también ha sido el campo en el que más tiempo he dedicado de mi estudio, de mi investigación. Muy bien. Oye, y bueno, volviendo al paralelismo entre política y cine, tú en tu artículo señalas perfectamente lo que en términos cinematográficos sería una trama con sus personajes malos y buenos, los ganadores y perdedores, con una química del reparto, por así decirlo, ¿no? Con cómo se juntan. Habría que montar una película para explicar todavía mejor y más claramente lo que está ocurriendo frente a la desinformación que se practica. Bueno, es un trabajo en el que muchos de los que nos dedicamos al cine pues siempre pensamos que la cuestión de las narrativas, ¿no? De cómo contar las historias, del alcance que puedan tener las historias, pues, y del alcance de un medio como el cine, pues siempre puede ser instrumental para este tipo de asuntos, ¿no? Evidentemente habría que hacer un mayor esfuerzo para contar historias como esta, que hay miles, ¿no? O sea, quiero decir, sabemos que el asalto a aquellos países que no se pliegan a los intereses de Estados Unidos son constantes desde Cuba, Venezuela, el Chile del 73 y pues, ahora Bolivia y tantos casos más, ¿no? El problema siempre es el mismo, ¿no? El cine es un medio, depende de qué tipo de cine se haga, pero en general el cine es un medio caro. Y para eso hay que conseguir recursos y pues la gente que tiene esos recursos no siempre son favorables de contar este tipo de historias, ¿no? Entonces es preferible entretener con comedias románticas que acaban asentando las ideas tradicionales o el sentido común de cómo funciona el orden social que contar otro tipo de historias. Cuando digo esto no me refiero solo a los millonarios que financian películas, me refiero también a la gente que está a cargo de recursos en muchos casos públicos, ¿no? Y que evidentemente también proceden de una clase social y que consciente o inconscientemente responden a esos intereses, ¿no? Bueno, y ya centrándonos un poco más en lo que es el caso boliviano y ese paralelismo tan sugestivo que hace entre el papel que jugó Pinochet en Chile en su momento
antes, en el día anterior al golpe, y el papel que juega la OEA, que también repite más o menos la jugada. Y esos tiempos, ¿no? ¿Cómo ves tú la utilización de esos tiempos de la conspiración, por así decirlo, ¿no? Bueno, a mí me parecen definitorios, ¿no? O sea, la cuestión de cómo se ha utilizado el tiempo para marcar un poco la intervención definitiva del ejército, pues evidentemente ha sido muy calculada, ¿no? O sea, es quiero decir, lo que pasa es que cualquiera de los que sigamos cuál ha sido la historia, el trabajo, la función de la OEA, pues no nos debería llamar la atención estas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, lo que sorprende de alguna manera es que un gobierno como el de Evo Morales y Álvaro García Linera, que son bien conocedores de cómo actúa la OEA en la región, hayan confiado en la OEA para algo así, ¿no? Me imagino que estarían muy confiados en sus propios resultados, ¿no? Estarían muy confiados en la legalidad y en la legitimidad del voto que habían obtenido, porque si no nos explica que se deje en manos del lobo el corral, ¿no? Entonces creo que ahí hay un error de cálculo gigante, y luego pues la OEA procede a actuar pues respondiendo a quien paga, ¿no? Que al fin y al cabo el 60% de su presupuesto lo paga Estados Unidos, ¿no? Entonces bueno, pues la OEA maniobra un poco viendo lo que se ha ido adelantando en las 3 semanas anteriores, pues para dar el golpe definitivo y que eso sirva para la de luz o de abra la puerta a la intervención del ejército, ¿no? Sí, es un patrón de comportamiento que yo ahí marco ese paralelismo con lo que hace Pinochet el 9 de septiembre en la reunión con Allende. Y bueno, pues es la forma de actuar de aquella gente que actúa sin principios éticos y que solo responde a los intereses de la oligarquía o del imperio, ¿no? Oye, y finalmente una pregunta sobre un personaje que me parece tremendamente sugestivo, la que sería el papel de la mala de la película, que es la autoproclamada presidenta de facto, ¿no? Sí. Esta señora boliviana rubia maravillosa que de repente se hace con las riendas por designación de no se sabe qué fuerzas conspiradoras, ¿no? Sí, con un 1 y pico % de los votos, que es lo que ella tiene, ¿no? O sea, que es como legitimando su autoridad en un porcentaje ridículo y deslegitimando a un presidente legítimo que ha sido elegido con más de un 47% de los votos, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es que hay tantos personajes en esta tragedia shakespeariana que hemos vivido, además así en un proceso acelerado que es escandaloso, ¿no? Yo he publicado otro artículo porque en un principio además de hecho pensé que me estabas hablando del otro, además del tema de la OEA. Yo publiqué uno que sobre el tema del litio, se llama El golpe de Bolivia huele a litio, en el que hablo de un personaje muy menor, del que apenas se ha hablado en los medios y es bastante desconocido y que desde luego es un pelele, o sea, es un tipo que ha entregado su capital político a Luis Camacho, al fascista millonario que lideró las marchas, que es un tipo que se llama Marco Pumari, que es el presidente del Comité Cívico Potosiano de Potosí, ¿no? Que es el que lidera
la huelga semanas antes de las elecciones, a principios de octubre, las huelgas en Potosí, ¿no? Y al que le sacan una serie de audios en agosto, realmente, en el que está poniendo de manifiesto que hay que movilizar todo lo que sea para apoyar a Carlos Mesa, ¿no? La candidatura de Carlos Mesa, porque se considera que es la candidatura que va a ser la ganadora. Entonces, bueno, personajes como esos hay, pues te puedes imaginar, de una gran variedad, ¿no? Sí, pero, porque hablando de audios, hay otros, por lo visto, hay otros no menos suculentos en los que intervienen el coro habitual de senadores norteamericanos de origen latinoamericano. Efectivamente. Sí, de origen cubano, toda la mafia cubana gusana que está instalada en Miami, ¿no? Que es como tú dices, el coro de la tragedia, el coro clásico que nunca tienen que unen sus voces siempre por amor al arte. Sí. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer hablar de esta película, que es un desastre sociopolítico, pero como espectáculo es apasionante ver cómo se repiten los guiones con una exactitud matemática y cómo se establecen estos paralelismos de operación en operación. Habrá un día en que los norteamericanos nos harán la película y nos contarán con todo el cinismo y hasta de forma progresista la maldad que hicieron en estos años, denunciando... Y pagaremos la entrada para ver en el cine lo que nos han hecho en la vida real también. Exacto. Lo lamentable es que, bueno, si me dejas hacer un último comentario, lo lamentable es que hay muchos intelectuales de corte que se autopresentan progresistas que ya están haciendo ese trabajo sin que les paguen los americanos, o bueno, algún día a lo mejor se descubre que hay algo más, ¿no? Porque es como realmente el comportamiento de los intelectuales de izquierdas estos días está siendo escandaloso, está retratándoles como está retratando la miseria de la intelectualidad y de la izquierda de nuestros días. A nadie se le ocurre, se podría imaginar que después del golpe de Chile los intelectuales de izquierda del mundo salieran haciendo una especie de uso de teoría de los dos demonios para deslegitimar el mandato democrático de Allende. Y sin embargo lo que estamos viendo estos días es una retahíla de intelectuales en medios de izquierda hablando, relativizando o demonizando el mandato de Evo Morales y poniendo prácticamente a la misma altura a Evo Morales que a la gente que ha entrado cuando están masacrando a la gente. Y bueno, pues evidentemente en 40 años seguramente nadie se acordará de ellos, pero no está de más decirlo hoy, ¿no? Efectivamente. Cosa que te agradecemos por tu tiempo, por tu compromiso y por la claridad de lo que has dicho. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada,
dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del sueño a una vida secada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Y vamos a escuchar ahora la entrevista que le hemos realizado a Manu Pineda, eurodiputado y responsable de Política Internacional del Partido Comunista de España. Manu Pineda nos informa, nos comenta, nos sugiere, nos hace la crónica de la situación internacional y de la parte de esa situación que nos corresponde como sufrientes o como cómplices. Manu Pineda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú que eres eurodiputado, que además vas a dar una ponencia junto con Sira Rego en la próxima Escuela de Formación de Cuadros del Partido, ¿no?, en Navalperal de Pinares, y que estamos en una situación muy centrada en la anécdota nacional, pero creo que nos falta la perspectiva internacional y europea. ¿Tú cómo ves la Europa que nosotros vemos desde aquí? Bueno, te pongo un par de ejemplos, que vengo ahora mismo acabo de llegar a Madrid desde Estrasburgo, donde hemos tenido pleno y se han votado determinadas cosas, ¿no? Se han votado, entre otras, una condena a Cuba porque consideran la derecha, la extrema derecha, y con el apoyo de socialdemócratas y de liberales, o sea, los referentes europeos, los grupos europeos donde están embarcados, el Partido Socialista y Ciudadanos, consideran que un delincuente reincidente que le ha propinado paliza incluso a su mujer estando embarazada de 36 semanas, pues utilizan esto como si fuera una persecución a un opositor y emiten una condena. O sea, digamos, hay la derecha y la extrema derecha van avanzando en la Unión Europea, pero no solo van avanzando ellos numéricamente, sino que van haciendo que su discurso cale, bien por convicción o bien por miedo o por complejo, calen en aquellos que no se consideran de derecha o de extrema derecha. Hoy se ha votado una resolución sobre Bolivia también, en la que se reconoce a la presidenta golpista autoproclamada, a Áñez, que tiene solo el 4% de los votos de las elecciones. Pues se le reconoce como presidenta legítima de Bolivia y no se tiene en cuenta que había un golpe militar en el que se ha disparado desde helicóptero al pueblo que se manifestaba por defender la democracia y su soberanía. Esta es la democracia, esta es la Europa que tenemos. O sea, digamos que nosotros podemos no estar contentos y debemos no estar contentos con los niveles de democracia, esta democracia de bajo nivel que tenemos en España, y además estamos preocupados por el avance de la derecha, de la extrema derecha referenciada en Vox, pero es que en Europa la cosa está infinitamente peor. O sea, sinceramente da terror ver la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento Europeo. Y ya te digo, las posiciones que defienden incluso aquellos o algunos de los que se consideran progresistas, ¿no? Bien, y si Europa está como está, y oyendo tus palabras es para inquietarse, y la relación Europa con el resto del mundo, ¿por dónde anda? Bueno, pues me temo que la Unión Europea, que es un monstruo burocrático tremendo que cuesta un dineral y que no tiene
o sea, que no está al servicio de los pueblos, no tiene control democrático, que decide nuestras políticas. Tenemos transferida aproximadamente el 85% de las cuestiones que nos afectan a nosotros se deciden en la Unión Europea, no las decimos nosotros. O sea, nosotros en el Congreso, en el Senado, el gobierno español, pues porque así lo decidió entonces el bipartido, tenemos capacidad para decidir solo en torno al 15% de lo que nos afecta, ¿no? Ese monstruo que se nos vendió como una forma de un contrapoder de los Estados Unidos para crear una especie de multilateralidad y equilibrar para que Estados Unidos no fuera el gendarme global y absoluto del mundo, pues resulta que está haciendo de mayordomo de Estados Unidos, que hace un seguidismo bochornoso de las políticas emanadas, en este caso de la administración Trump, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Latinoamérica, que te he puesto ante un par de referencias, pero te podría hablar de cómo están tratando el tema de Chile, donde han aparecido de nuevo centros de tortura, que eso ya no se veían desde la época de Pinochet, donde se impone el toque de queda y se manda al ejército a reprimir a los manifestantes. Que podría poner el caso de Colombia, donde van ya más de 900 líderes sociales, no solo campesinos, o sea, hay sindicalistas, hay periodistas, o sea, de distintos sectores, cerca de 200 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Y eso no preocupa en absoluto a la Unión Europea. Podríamos hablar de Ecuador, donde se está persiguiendo de forma infame a aquellos que ganaron las elecciones. O sea, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a la presidencia porque fue el sustituto, el que prometía continuismo respecto al gobierno anterior de Rafael Correa. Y una vez que llega ahí, mete en la cárcel al vicepresidente electo, a Jorge Glass, que está en la cárcel preventivo desde hace ya más de 2 años. El presidente Correa tiene que estar exiliado porque está en busca de captura, pues simplemente porque rechaza este giro y este sometimiento del nuevo gobierno al Fondo Monetario Internacional. La prefecta de Pichincha, a Paula Pavón, que eso, claro, para nosotros no sabemos ni lo que es prefecta ni lo que es Pichincha, pero Pichincha podría equivaler a la Comunidad de Madrid. Y ella es la presidenta elegida por el pueblo para ser la presidenta allí. O sea, sería como un equivalente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en Ecuador. Pues está en la cárcel y todavía no se sabe de qué se le acusan. Ha habido una serie de acusaciones ridiculísimas todas que se han tenido que ir retirando, y al final, por lo único que hay ahora mismo, los únicos motivos por los que la tienen en la cárcel es por un par de tuits que ellos consideran sediciosos. Bueno, pues eso tampoco molesta. La Unión Europea está avalando sistemáticamente las políticas, la doctrina Monroe, esta nueva doctrina Monroe 2.0 que ha puesto en práctica la administración Trump, tiene un mamporrero, disculpa la palabra, pero es que no se me ocurre una que defina mejor el papel que está jugando la Unión Europea en todo esto. Es triste, pues, y además es cínico, porque si tú escuchas a muchísimos de los representantes de la Unión Europea, pues son muy críticos con Trump, porque Trump no sé qué, porque Trump no sé cuánto, pero son críticos en las palabras, son críticos en las declaraciones, pero al final son las marionetas o la tropa, no sé cómo decirte. Sí. Bueno, y por completar de alguna manera este itinerario de los horrores, y sabiendo que tú además tienes una especial sensibilidad sobre ese tema, ¿qué decimos de Palestina? Bueno, pues ayer tuvimos que hablar de Palestina también en el Pleno. Bueno, pues Palestina son 71 años largos ya de ocupación, 71 años largos ya, en el que una gente que se decían que eran el pueblo elegido por Dios, que ellos se erigían en el representante del pueblo, porque no eran los judíos, el movimiento sionista quien hizo aquello, el movimiento sionista mundial, que decidió todo estos movimientos en el siglo XIX, en su Congreso Constituyente, describió todo lo que iba a pasar y se está cumpliendo. Desgraciadamente, todo lo que describieron en aquel momento, pues decidieron ocupar una tierra que ellos consideraban que era una tierra sin pueblo. Ellos despreciaron que allí había ya un pueblo
por milenios el pueblo palestino y decidieron ocuparlo. Y como les estorbaban los que habían allí, pues emprendieron una masacre, una serie de masacres que el pueblo palestino bautizó como la Nakba. O sea, el 15 de mayo de cada año se celebra la Nakba porque es el aniversario del día que comienza esto, ¿no? Bueno, pues 71 años ya. Y parece que eso ya forma parte del escenario. Parece que ya lo de Palestina es una cosa que está ahí, que no tiene arreglo, que no va ni para atrás ni para adelante. Pero es falso. O sea, es muy difícil mantener la atención sobre un conflicto con 71 años cuando tenemos en el propio Oriente Medio tenemos situaciones como la de Siria, la de Libia, la de Irak, ahora Líbano, en fin, hay como focos más intensos en el momento y hacen que nos olvidemos de lo que ya tiene tantos años. Pero la situación de los palestinos es cada vez peor. Y es cada vez peor pues porque ahora mismo ahí al frente de la Casa Blanca de la administración estadounidense, ahí al frente está el señor Trump, que es más sionista que el propio Netanyahu. Un tipo que se salta el derecho internacional y las resoluciones de la ONU y decide de forma unilateral declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Cuando eso hay resoluciones de la ONU que lo prohíben, resoluciones del año 80, que no es algo que digamos que ya tienen cierta solera, ¿no? Ahora resulta que su secretario de Estado, Pompeo, avala o le da carta de garantía o de legalidad a los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, pues porque es que esta gente, digamos, si tienen alguna virtud es que no se esconden, no aparentan, no disimulan que cumplen con el derecho internacional. A ellos les da igual el derecho internacional, les da igual las resoluciones de las Naciones Unidas, les da igual los tratados, los distintos tratados de los que forman parte o de los que no forman. O sea, ellos deciden de forma unilateral qué es lo que es legal y qué es lo que no. Y entonces pues están incendiando más aún una situación que es terrible desde hace muchísimos años. Todo esto en paralelo a una pasividad del conjunto de la comunidad internacional que hace declaraciones impecables, intachable absolutamente, pero no ni un hecho. O sea, Israel, que está atentando sistemáticamente contra los derechos humanos del pueblo palestino, que ha vulnerado las 65 resoluciones de la ONU que le afectan, que incumple incluso los acuerdos que ellos firman con los tratados de Oslo, se han cargado cualquier sueño, cualquier aspiración de una solución de los dos estados para este conflicto. Bueno, pues Israel es socio preferente de la Unión Europea. Tiene firmado un acuerdo de asociación que en su título segundo dice que es un acuerdo basado en el respeto a los derechos humanos por las dos partes. Israel sistemáticamente vulnera los derechos humanos, pero no se toma ninguna medida. Nosotros hemos pedido que se suspenda ese acuerdo de asociación con Israel mientras no cumpla con el derecho internacional. Pero cada vez que pedimos esto, sirvan mirando al cielo. En la Unión Europea no hace ningún caso. Pedimos que no que se suspenda, sino que se expulse a Israel de su participación en el programa Horizonte 2020, según el cual, o en base al cual, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando la industria armamentística israelí. Eso es una barbaridad, eso nos convierte en cómplices de los crímenes que comete Israel. Bueno, pues no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la situación de Palestina? Pues es terrible. Ahora sí te digo que los palestinos no se van a rendir. Los palestinos no conocen lo que es rendirse. Además que no tienen ni siquiera la opción de rendirse. Claro. Y creo que cualquiera de nosotros, la gente que luchamos por los derechos humanos, por la paz, por la soberanía de los pueblos, por la convivencia, por las relaciones fraternales entre los distintos pueblos, tenemos la obligación de seguir apoyándolos en sus justas luchas. Y además nos dan una herramienta perfecta para hacerlo, que es el movimiento BDS. Una última pregunta. ¿Tú crees la asignatura de cultura internacional, de visión política internacional, la tenemos aprobada los españoles? Bueno, mira, yo creo que nosotros no somos musolinistas y no tenemos, digamos que nosotros no se nos eriza la piel, no se nos pone la piel de gallina escuchando himnos ni banderas. Pero yo creo que sí somos muy patriotas, y somos patriotas de esa patria que sale a la calle cada lunes a defender sus derechos como pensionistas. Hablo del colectivo de pensionistas,
de esa patria que sale a defender los derechos de las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino otros muchísimos días. Ahora hace 3 días con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, estas cosas. Y creo que tenemos que estar orgullosos de una patria o de un pueblo que no ha pecado o no ha, ¿cómo te diría?, no ha caído en las tentaciones en las que se han caído otros pueblos de buscar enemigos entre gente de otros territorios cada vez que han habido atentados. Aquí tuvimos el 11 de marzo y hubieron conatos, hubieron intentos desde los sectores más racistas de echarle la culpa a los musulmanes, a los árabes, a crear una especie de persecución de ellos y no se consiguió. Cuando el atentado de agosto de hace un par de años en Barcelona, lo mismo. Además, somos una gente que cuando hay los desastres que pasan cada día en este mar nuestro, que se ha convertido en la mayor fosa común del mundo, pues salimos a manifestarnos, nos oponemos a estos grandes centros de detención o centros de concentración para inmigrantes que son los CIE. O sea, creo que hay una sensibilidad. No sé si aprobaríamos la asignatura de cultura internacional, pero sí creo que hay una sensibilidad, que hay un buen fondo en la mayoría de nuestro pueblo. Pero es verdad que en situaciones de crisis, en situaciones en las que no se consigue la justicia social, en las que la gente pasa necesidades, es fácil que cale el discurso de la insolidaridad, el discurso de echarnos a pelear entre los de la planta baja con los del sótano, sin mirar que los culpables son los de la azotea, ¿no? Entonces, cabe en estos momentos en los que se está expulsando a gente de sus casas porque no pueden pagarla, no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar el alquiler, porque hay unos fondos buitres que nos están exprimiendo. En estos momentos en los que la gente no tiene seguridad en su puesto de trabajo, porque las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP, han precarizado el mercado de trabajo y nadie sabe qué va a ser de ellos el mes que viene. Donde los salarios han caído una barbaridad, fruto de la estafa, esta la que llaman crisis del 2008. En esta situación en la que la gente está necesitada, es muy fácil encontrar el enemigo en el negro o en el árabe que viene huyendo de una guerra que probablemente hayamos provocado nosotros, ¿no? Y al final nos dicen, estos vienen a robarte el trabajo, estos vienen a quedarse con las ayudas sociales, estos cada vez que viene un emigrante aquí le ponen un chalet, un coche y le dan un salario, tal. Ya sabes que van soltando todas estas fake news, pero que desgraciadamente la gente que estamos necesitada puede ir calando. Entonces, digo, no sé si aprobaríamos o no, lo que sí creo es que deberíamos de dar más clases. Entonces, es interesante programas como los vuestros que nos permiten llegar a gente que nos pueda escuchar y que se pueda interesar por estos asuntos, y desde luego invitaros a que sigáis en esta línea, que es excelente. Pues nada, o te nombramos profesor no numerario y te seguiremos persiguiendo para que nos vayas contando qué es eso de la problemática internacional y cómo nos afecta en nuestras vidas de españoles en la península y en los territorios adyacentes, que también hay lo suyo. No solo cómo nos están afectando, es que no podemos pensar que nosotros estamos a salvo de nada. Claro. O sea, disculpa si me extiendo medio minuto más, nada. Pero ya sabes cuál es la situación de Siria, ¿no? 11 millones de desplazados, 5 de ellos fuera de su país, como 600.000 muertos por una intervención externa que no ha sido solo de tropas regulares, sino que han sido bandas de mercenarios enviadas por Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Emiratos, y por supuesto con el patrocinio de Estados Unidos y de Francia, ¿no? Bueno, pues esta situación ahora mismo, que es una catástrofe absoluta, ¿no? Un desastre, un pueblo destrozado, eso nadie lo podía prever hace 9 años. O sea, no te digo hace 2 siglos, hace 9 años nadie podía prever eso. Nosotros no estamos a salvo de que nos pase algo parecido. No sé si me explico. Nosotros ya, si no por solidaridad con otros pueblos, incluso en defensa propia, deberíamos de luchar cada día de nuestra vida por la paz, por la convivencia, por el respeto a las decisiones soberanas del pueblo. Creo que con eso ya sería un tremendo avance.
Bueno, pues seguimos contando con tus esfuerzos y con tu tiempo y con tu lengua expedita para explicarnos todos los días qué es eso de ser humano en este mundo tan complicado en el que vivimos. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y aquí a la orden. Un abrazo. De acuerdo. Hasta muy pronto. Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. ¿Ya saben lo que pasó en Bolivia? Por si acaso no, que lo dudo. Aquí tenemos al bueno de Joaquín Sánchez, el cura, de su sección Éxodo, que no es comparable con el de Evo, explicando clarísimamente que lo de Bolivia es un golpe de Estado a la antigua usanza. Lo que ha ocurrido en Bolivia es sin duda alguna un golpe de Estado a la vieja usanza militar, donde los mandos militares, comprados por los Estados Unidos a través de la CIA, que llevan preparándole ya un tiempo largo, amenazaron a Evo Morales, y Evo, ante la posibilidad de un conflicto bélico, de una guerra de su pueblo, decidió marcharse por el bien del pueblo boliviano. Y tiene que huir. Y curiosamente los militares ponen a una usurpadora, Yanine Áñez, saltándose a quien le correspondería en el cargo ante la dimisión de Evo, que sería Adriana Salvatierra, y a la propia Asamblea Nacional. Es curioso como el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoce esta vulneración. Reconoce que Yanina Áñez ha usurpado el cargo de Adriana Salvatierra, ya ha usurpado a la propia Asamblea Nacional, y en cambio le da la validez. Sin duda alguna fue una decisión con los militares en el despacho, apuntándoles con los fusiles. Bueno, ante este golpe de Estado, avalado por Estados Unidos, por la Unión Europea, por los evangelistas y por los propios obispos bolivianos, excepto uno, que es indígena. Bueno, es un pueblo ahora mismo abandonado a su suerte. Y está claro que la motivación de esta guerra de fondo es el control de la mayor reserva de litio. Se está produciendo una terrible represión del pueblo, sobre todo del pueblo indígena y de la oposición, con el silencio cómplice de los organismos internacionales. El cinismo y la crueldad en la política exterior son ilimitados. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Nos vamos por hoy, no de Bolivia, que la llevamos en el corazón, sino del programa. No nos faltarán causas para nuestra rebeldía. Lo que pasa afuera, lo que nos cuentan que pasa dentro, poco que ver con lo que sucede, y sobre todo, la forma que tienen de contarnos lo que no deberíamos escuchar y lo que nos indigna oír. Hasta pronto, rebeldes. Nos seguiremos comunicando para compartir opinión, memoria y voluntad de lucha. Como diría Sabina, nos sobran los motivos. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Jarang gue kabari sunci sama minci
ese canto será el canto del sueño, a una vida se gana en